Título: he decidido ser, ¿qué cosa, hermanos? He decidido ser ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido ser ejemplo, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Habíamos leído la palabra del Señor en primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, donde Pablo habla a Timoteo y le dice, lo invita, lo exhorta y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Habíamos dicho en el estudio bíblico anterior que el Señor quiere que seamos ejemplo, y que ejemplo, habíamos dicho al mismo tiempo, que significa el testimonio de nuestros hechos. ¿Ante quién, hermanos? Ante la sociedad. El testimonio de nuestros hechos ante la sociedad. Habíamos dicho entonces que para ser ejemplo es necesario que nosotros seamos ejemplo no solamente en ciertas cosas, no solo en lo que nosotros creemos que debemos ser ejemplo, sino que aquí Pablo nos explica y nos dice que debemos de ser ejemplo en palabra. Ya lo habíamos dicho, explicado la semana pasada, que una de las características de los hijos de Dios es su lenguaje. Es decir, nosotros como hijos de Dios debemos de tener un lenguaje especial. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hablar, que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal. Así dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. También decíamos que nuestras palabras siguen a nuestros pensamientos. Es decir, la palabra del Señor también dice que lo que sale de la boca del hombre es lo que estuvo primero, ¿dónde, hermanos? Estuvo en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo que estuvo en nuestro corazón y en nuestra mente, eso es lo que sale después de nuestra boca. Por eso es que las palabras siguen a nuestros pensamientos. Nadie puede decir que dijo algo sin querer, que dijo algo que no pensó, porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. Amén. Por lo tanto, todo lo que nosotros decimos ya estuvo primero en nuestro corazón y en nuestra mente. Habíamos dicho también la semana pasada que los hijos de Dios tienen un lenguaje especial. Es decir, los hijos de Dios debemos ser cuidadosos con nuestro lenguaje. Debemos de ser ejemplo en nuestra manera de hablar. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro lenguaje. No podemos decir cualquier cosa y después decir: yo no me di cuenta que lo dije, ¿verdad? No me di cuenta, fue sin querer queriendo, porque los hijos de Dios debemos de cuidar nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje como hijos de Dios debe de ser un lenguaje especial, porque nosotros somos un pueblo especial. Amén. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, hermanos? Entonces, si somos especiales porque somos un pueblo especial, también debemos de hablar de manera especial. Amén. Hermanos, ¿están aquí? Amén. Bien, la segunda cosa que dice Timoteo a Pablo, no solamente de que debe ser ejemplo en palabras, sino que hay otra cosa. ¿Cuál es la siguiente palabra que le dice Pablo a Timoteo? Que debe de ser ejemplo en conducta. ¿Qué es la conducta, hermanos? Cuando nosotros estábamos en la escuela había una línea que decía tanto de conducta, ¿verdad? En el colegio, tanto de conducta. ¿Qué es la conducta, hermanos? El comportamiento. Amén. La conducta es el comportamiento, es la forma de ser de cada persona. ¿Cómo se comporta? Si yo le digo, hermano Guido, ¿cómo se comporta el hermano Javier? El hermano Guido va a decir, se comporta de esta manera. Pero quizás lo mismo que piensa el hermano Guido no será lo que piensa el hermano Gerardo del hermano Javier, ¿verdad? Y tanto menos qué cosa pensará la gente de afuera de la conducta de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Hay gente que dice: a mí no me interesa lo que la gente piense de mí.
¿verdad? Así dice mucha gente. A mí no me interesa lo que los demás digan de mí. A los hijos de Dios nos debe interesar lo que los demás digan de nosotros. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, nos debe interesar que la gente que hable de nosotros glorifique a Dios a través de lo que dice de nosotros, porque somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ya no vamos a decir no me interesa lo que la gente piense o diga de mí. Ahora vamos a decir me interesa. Si de pronto la gente está diciendo, por ahí hay uno de los hermanitos de tal parte que hace esto y llegó al oído de quién está haciendo eso, pues la gloria de Dios sea manifestada allí y que nos sirva para cambiar, para mejorar. Amén, hermanos, para que podamos ser ejemplo. ¿Verdad, hermanos? Podamos ser ejemplo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la conducta es el comportamiento. Cuando alguien se convierte a Cristo, ¿qué sucederá, hermanos? Si estamos hablando de conducta y de comportamiento. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, teníamos un comportamiento y una conducta, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, también tendremos un comportamiento y una conducta. ¿Podrá ser igual a la que teníamos sin Cristo? No. ¿Tendrá que ser igual a la de antes, hermanos? No. ¿Cómo tendrá que ser entonces la conducta y el comportamiento de uno que ya conoció a Cristo? ¿Cómo será, hermano Javier? Mucho mejor. Mucho mejor. Sí. ¿Qué quiere decir mucho mejor? Puede sacar un 20 sobre 20 en la conducta. Tendrá que tener sobre 20 en la conducta y en el comportamiento. La palabra del Señor dice que cuando nosotros nos convertimos a Cristo de corazón y nos sometemos a todas sus ordenanzas, hermanos, ninguno de nosotros deberá tener la misma conducta ni el mismo comportamiento de cuando no conocíamos a Cristo. Porque quien no cambia la conducta y el comportamiento significa que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que aquel que ha nacido de nuevo, ¿qué es, hermanos? Nueva criatura, donde las cosas viejas quedaron atrás, pasaron, y todas son hechas nuevas. No es posible, hermanos, que uno que conoce a Dios siga siendo el mismo de cuando no conocía a Dios. No puede ser posible que uno que ahora ha conocido a Cristo se siga comportando como cuando no conocía a Cristo. Porque si así sucede, entonces quiere decir que no ha nacido de nuevo. No ha tenido un encuentro con el Señor, no es una nueva criatura. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Amén, hermanos. Entonces, de allí nosotros ya podemos saber quién es una nueva criatura. De nuestra conducta, de nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque el hecho de haber nacido de nuevo nos hace anhelar y desear obedecer a la palabra de Dios. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, nuestra actitud cambia, nuestra personalidad cambia, nuestra manera de ser cambia, nuestro modo de hablar cambia. Ya no hablamos como antes, hermanos. Ya no decimos las mismas cosas que decíamos antes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el poder de Dios ha cambiado nuestra vida. Y Pablo decía, ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo yo. Si ya no vivo yo, ya no puedo hacer las cosas que hacía yo. Ahora tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice. Ahora tengo que vivir la palabra de aquel en quien he creído. Amén, hermanos. Entonces, se produce un cambio profundo cuando uno ha conocido a Dios. En primer lugar, porque nació de nuevo. Y en segundo lugar, porque, hermanos, creen ustedes que debe haber un cambio cuando uno ha conocido a Cristo. Y como dice Pablo, desde
ser ejemplo en conducta. ¿Por qué cambia esa conducta? Aparte de haber conocido al Señor y estar bajo su ordenanza y su palabra. ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué cambia nuestra conducta, hermanos? ¿Quién de ustedes lo sabe? Si yo les hago un dibujo, les doy una ayuda. La palabra del Señor dice que nosotros ha sucedido algo con nosotros en el momento que conocimos a Cristo. Digamos que esta era nuestra vida antigua y esta es nuestra nueva vida. ¿Verdad, hermanos? Nuestra vida antigua y nuestra nueva vida. ¿Qué sucedió? En el momento que nosotros conocimos a Jesucristo, aquí pasó algo. ¿Qué sucedió aquí y qué sucedió acá, hermanos? ¿Qué sucedió, Armando? Fuimos revestidos con el Espíritu Santo. Sí, hemos sido revestidos, pero algo pasó, hermanos. Una transformación, un cambio. Eco, vamos por ahí. A esa es la clave. Ha habido una transformación, pero más de haber una transformación hay otra palabra. Este de aquí, aparte de ser nuestra vida, es un reino y este es un reino. Cuando estábamos sin Cristo, pertenecíamos a qué reino, hermanos? El reino de la muerte. ¿Al reino de? Satanás. Al reino de Satanás, al de la muerte y al reino de la oscuridad, al reino de las tinieblas. A ese reino pertenecíamos sin Cristo. Cuando conocimos a Cristo, dejamos este reino de aquí que representa la vida antigua y pasamos a formar parte de un nuevo reino, que es ¿cuál reino, hermanos? El reino de la vida eterna, el reino de la luz, El reino de Dios. el reino de Dios. ¿Qué sucedió entonces, hermanos? Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay nada. Lo que quiere decir que cuando nosotros conocimos a Jesucristo, nosotros fuimos ¿qué le dice esto, hermanos? Eco. Fuimos trasladados de este reino a este reino. La palabra del Señor así lo dice, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que no hay términos intermedios? No es que alguien salió del reino de las tinieblas y se quedó en medio de las tinieblas y en medio de la luz. No dice eso la Biblia. No existen términos medios. Nadie puede decir, yo soy neutral, como muchas veces decimos en la vida cotidiana, ¿verdad? Yo soy neutral. Yo no estoy ni a favor de uno ni en contra de otro. Yo no digo ni sí ni no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cómodo decir soy neutral, porque así no nos tomamos ninguna responsabilidad. En las cosas del Señor no existe lo neutral. Si usted no está aquí, significa que está acá. Si usted no pertenece al reino de las tinieblas, entonces pertenece al reino celestial, al reino de la luz. Pero si usted no está en el reino celestial, en el reino de Cristo, quiere decir que está ¿dónde? En el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas. Piense bien, hermano, hermana. ¿Dónde estamos nosotros? No de palabras, sino de hechos, porque estamos hablando de conducta. La conducta son nuestros hechos. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿A qué reino pertenecemos? ¿Hemos sido trasladados, sí o no? Quizás anhelamos ser trasladados de aquí para allá, pero tal vez todavía no ha sucedido. Nuestra conducta todavía no ha cambiado. Nuestro testimonio todavía no hay un buen testimonio. Todavía quizás no se es ejemplo. Y entonces, si todavía no hemos cambiado, significa que se pertenece al reino de las tinieblas. Hermanos, y si hoy estamos hablando de esto, es porque el Señor quiere que si hay alguno que todavía se encuentra en el reino de las tinieblas, sea trasladado al reino de Cristo. Sea trasladado al reino de Dios. Sea trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Amén, hermanos. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Puedo preguntar, ¿qué dice Pablo, hermanos, cuando esto se refiere a la semana pasada? Hermano Gerardo, ¿qué significa ser joven?
ser joven significa, o sea, no recuerdo las palabras propias exactas, pero el ser joven significa fortaleza, fuerza. Exacto, ser joven significa ser fuerte. Lo que el pastor decía hace unos minutos, dos hermanos hoy hicieron un gran trabajo allá en el otro local. Y algunos de los hermanos dijeron, porque son jóvenes, ¿verdad? Y es cierto, son jóvenes, creo que tienen como 14 o 15 años cada uno. ¿No es cierto? Algo así creo que tienen. Están jóvenes. Un joven tiene mucho más fuerza de uno que tiene 75 u 80 años. ¿Verdad, hermanas? Entonces la palabra del Señor nos dice que nosotros hemos sido trasladados y que la conducta de un cristiano debe de ser un ejemplo. Hermanos, la conducta de un hijo de Dios no puede ni siquiera parecerse a la conducta de uno que no conoce a Dios. Hermanos, es triste cuando entre la gente de que no conoce a Dios, nosotros pasamos por desapercibidos. ¿En qué aspecto, hermano? No es que les estoy diciendo que tienen que ponerse guapos si son varones para que no pasen por desapercibidos, o las mujeres tienen que ponerse guapas para no pasar desapercibidas. No es ese el punto del cual me refiero, hermanos. Los hijos de Dios no pasan por desapercibidos porque la gente que está alrededor nuestro debe entender y reconocer que nuestro hablar, por ejemplo, no es igual al de ellos, que nosotros hablamos diferentes. Hace como unos 2 meses atrás más o menos estábamos yendo a evangelizar a alguien en San Remo, y entonces ella decía, es que cuando ustedes hablan diferente, ¿no? Hablan diferente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos como está escrito en la palabra, con palabras que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Y entonces es obvio que una persona natural o un hombre natural habla de una manera y un hombre o una mujer espiritual hablará de otra manera, con otras palabras, ¿verdad? Porque hay un cambio, porque fuimos trasladados, porque hemos nacido de nuevo. Amén, hermanos. Amén. Entonces el Señor dice en su palabra que es necesario que todo aquel que ha conocido a Cristo tenga un cambio en su conducta, un cambio en su manera de hablar. No debemos estar contentos si no hemos cambiado, hermanos. Y no somos nosotros los que tenemos que decirnos a nosotros mismos, yo ya cambié. Eso es fácil, hermano. Nosotros mismos decirnos las cosas. Es mejor cuando quien está alrededor nuestro nos dice, pero qué cambio en ti, ¿verdad? Qué diferente que eres, no físicamente. Qué diferente cómo hablas, cómo te expresas, qué diferente cómo te comportas, ya no eres el mismo de antes. Entonces allí sí, hermanos. Esto es lo que cuenta, lo que la gente ve en un hijo de Dios. Porque cuando la gente sepa, hermano, yo he escuchado testimonios de personas, de hermanos, uno por ejemplo, de una hermana que ya no está aquí. En muchas ocasiones yo he escuchado decir, es que yo a esa persona la conocí en el mundo. Es decir, era borracha, le gustaba tomar, estaba siempre en bailes. Pero desde que yo supe que se convirtió al evangelio, no tomaba más, no la veíamos más en los bailes y no estaba más borracha. Entonces allí el cambio, la gente dice, verdaderamente, hermano, y lo dicen así, es que yo me quedé asombrado de ver esa mujer. Ese es el asombro que Cristo produce en la vida de aquellos que se rinden a sus pies, hermanos. De aquellos que se dejan transformar por Él. Eso es lo que la gente debería de decir de cada uno de nosotros. Quizás usted no haya sido un borracho, no haya sido un mujeriego. Quizás usted como mujer no haya sido una bailarina que le encantaba andar de discoteca en discoteca. Pero todos hemos tenido algo que haber dejado de la vida antigua, de la vida vieja. Y que la gente debe de notar cuando venimos a los pies de Cristo. Hay alguien que podrá decir, yo no fui ni borracho, ni bailarín, ni mujeriego, o las mujeres de igual manera. Pero quizás hay algo, quizás sus palabras,
esa persona era mal hablada, decía malas palabras hasta en el sueño, ¿verdad? Y eso tiene que cambiar cuando uno conoce a Cristo. Así dice la palabra del Señor: sed ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la tarea, hermanos, de ser ejemplo en conducta no es fácil, porque es algo que debe de permanecer en el tiempo. No puede ser que usted diga: yo ya cambié, porque ya una semana aguanté ahí, a cambiar, a ser diferente, ¿verdad? ¿Y el resto del tiempo? ¿No es cierto, hermanos? Nosotros cuando venimos al Señor, les recuerdo, hermanos, que ya no actuamos en nuestras fuerzas, que nuestras fuerzas se puede cambiar por una semana, por 2 semanas, por un mes. Se puede, aunque con dificultad, por un mes se puede. Pero cuando es sin la ayuda de Cristo, se vuelve atrás. Y hasta peor de como éramos antes. Cuando estamos en el Señor, hermanos, es el Señor que nos da las fuerzas para revestirnos del nuevo hombre y para despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre que está viciado, ese viejo hombre que está corrompido, ¿verdad, hermanos? Y revestirnos del nuevo que está hecho según Cristo Jesús. Cuando nosotros cambiamos en el poder de Dios, hermanos, eso permanece en el tiempo y a través de las dificultades. No volvemos atrás cuando es Dios el que ha transformado nuestra vida, cuando es Dios el que ha cambiado nuestra vida. No se vuelve atrás, hermanos, se continúa. Y en los problemas y en las dificultades se fortalece, en los problemas y en las dificultades se crece, no se vuelve atrás. Con Cristo no hay vuelta atrás, hermanos. Por eso es que la palabra del Señor dice que en Él somos más que vencedores. Los vencedores no retroceden, los vencedores no vuelven atrás, los vencedores siguen adelante, los vencedores se esfuerzan, los vencedores levantan las manos al Rey y piden de la ayuda, porque habrá momentos en el que usted se va a cansar, de pronto en sus fuerzas físicas va a desmayar, pero el Señor está allí, le ha prometido, dice en su palabra: yo no te dejaré y no te desampararé. Amén, hermanos. Esa es la promesa de parte de Dios. Nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Amén. Nos sentimos tristes, nos sentimos débiles, nos sentimos desmayar. Allí está el Señor, hermanos, con su mano extendida, con su brazo extendido para sostenernos y para no dejarnos caer, para que no seamos destruidos. Hay una cita bíblica en el libro de Lucas, capítulo 6, que ya la leímos la semana pasada, capítulo 43, Lucas 6, 43 y 44. El libro de Lucas, capítulo 6, versículos 43 y 44. Lucas 6, 43 y 44. Un hermano o hermana que se ponga de sus pies, por favor, y lea la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 43 y 44. Amén. 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 La palabra de nuestro Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo: rectamente has juzgado. 44. No, Lucas capítulo 6, versículos 43 y 44. 7. Perdón. 43 y 44. Sí. La palabra del Señor nos dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Amén. Gloria al Señor. Era lo que habíamos leído la semana pasada y estamos en el subtítulo de la conducta. Sabemos que si somos hijos de Dios,
¿Cuáles deberían de ser nuestros frutos, hermanos? Si somos hijos de Dios, deberíamos dar ¿qué tipo de frutos? Frutos buenos. Se espera que dé fruto malo alguien que no conoce a Dios, ¿verdad? Es normal. Es cuando con mi esposo y yo hablamos y me dice, pero imagínate lo que ha hecho tal persona, de alguien que de pronto nos comentó, ¿no es cierto? Es una persona que no conoce a Dios. Entonces es lo que nosotros meditamos y decimos, es normal, natural, en uno que no conoce a Dios que haga ciertas cosas. Lo que no es normal ni natural es que uno que dice que ha conocido a Dios y se comporta o hace cosas que no son de hijos de Dios. Eso es triste, hermanos. Eso es anormal. Porque aquí la palabra del Señor dice que todo árbol bueno da frutos buenos. ¿Se habrá equivocado la palabra? ¿Estará equivocada la palabra de Dios? ¿Se le habrá pasado por alto algo a Dios? No, Dios no se equivoca. Yo me puedo equivocar porque soy humana, ustedes se pueden equivocar porque son humanos, pero la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es verdad. Amén, hermanos. Y si la palabra de Dios que es perfecta y la palabra de Dios que es verdad dice que todo árbol bueno da frutos buenos, es porque así es. Es porque no puede ser diferente. Decíamos la semana pasada incluso que un árbol no puede dar un fruto medio bueno, como nosotros a veces lo calificamos en la vida real. Vemos un fruto y dice que tal vez esa manzana y más o menos, ¿verdad? Porque verdaderamente al parecer no es ni tan buena ni tan mala, hay más o menos, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios, cuando se refiere al árbol bueno que da frutos buenos, no se refiere a un árbol de fruta, no se refiere a los árboles del campo, se refiere a usted y a mí, hermanos. Y está diciendo, si tú eres un hijo de Dios, tú debes de dar frutos buenos. Tus frutos no pueden ser más o menos. Tus frutos no pueden ser menos de menos, ¿verdad? Nuestros frutos deben de ser buenos, excelentes, de calidad, porque todo árbol bueno da frutos buenos. Amén, hermanos. En el libro de segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Otro hermano o hermana que se ponga de pie y lea la palabra del Señor. En segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Gloria al Señor. Estamos hablando de la conducta, hermanos. Si aquí la palabra del Señor está diciendo en segunda